Jueves 22 de mayo. Estos son los titulares. Lo último, séptimo tramo de Tierra de Pinseque, con victoria catalana. Lo próximo, el sábado, novena subida al Castillo de Guadalest, segunda prueba de montaña. El domingo, noveno slalom circuito de Samper con 49 inscritos. El finde, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. El pasado sábado, y con el calor propio de estas fechas, se celebraba en Pinseque, Zaragoza, la segunda prueba del Aragonés de tramos de tierra, en la que se dieron cita 29 equipos. El Club Survival 4x4 y el Automóvil Club Zaragoza presentaban un rally de casi 100 kilómetros totales, con 3 pasadas a un tramo de 8 kilómetros para los cronos. Victoria para uno de los 7 equipos catalanes participantes, Óscar Ral y Daniel Muntadas, a bordo de un Skoda Fabia Rally 2 Evo. Estos se impusieron con bastante claridad, dominando de principio a fin y superando incluso a los side by side de clase 4. La verdadera lucha se veía para la segunda plaza, entre los riojanos David Oyarzún y Ana Arrarás con BMW 325i y los actuales líderes del aragonés, Miquel Pons y Carles Planell con Ford Focus. Finalmente, los riojanos, con una remontada desde el cuarto puesto, se imponían por tan solo una décima de segundo a los aragoneses, quienes superaban por 20 segundos a Pablo Fortuño con Coral Barroso en su BMW 325i y a Antonio Bellostas con Víctor Bringas con Ford Focus, que terminaron quintos. Por clases, Miquel Pons y Carles Planell, con su tercera Scratch, se llevaron la División 1. Oyarzún y Arrarás, segundos en la Scratch, se hicieron con la 2. Y los vencedores Scratch, Ral y Muntadas hicieron lo propio en la 3. Clasificación independiente para la clase 4, también encabezada por pilotos catalanes, Jesús Cucharrera y Pau Eras, remontando desde la quinta plaza. Clase que hasta el último tramo encabezaban Joan Serrat y Domènec Castellet por 9 segundos de ventaja, quienes se vieron obligados a abandonar por un problema mecánico, por cierto, repetido. En la profesional de este certamen se consolidan los líderes absolutos después de la victoria de Pinseque, lo mismo que en clase 2 hacen Fortuño y Barroso. Y en la 4, Juanma Agoiz lo hace en pilotos, mientras en Copis, Sergio Soriano asciende un puesto y se pone líder. En la 3, empate tras las 2 pruebas celebradas. Próxima prueba puntuable, 22 de junio, en tierras alcanizanas. Y este sábado, el Aragonés de montaña se traslada a tierras valencianas, concretamente a Guadalest, con la novena subida a su castillo. Segunda prueba del certamen, después de haber sido suspendida la de Camarena de la Sierra el pasado día 5 de abril. En principio, 42 pilotos se darán cita, entre ellos 2 aragoneses, Rubén Magallón con Citroën Saxo VTS y Rubén Josa con su Golf GTI MK3, ambos del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, tercero y quinto clasificados respectivamente en el campeonato. Magallón, asimismo, es líder en clase 1 y Josa lo es en clase 2. Verificaciones opcionales el viernes por la tarde. El sábado a las 8:30 el obligatorio briefing, los libres opcionales a las 9:15 y los oficiales a continuación, seguidos de las 2 mangas de carrera. Los trofeos y aplausos a las 3 menos cuarto y luego todo el mundo a casa. En la web os dejamos el on-board por si queréis daros una vuelta desde el sofá de casa. Y el domingo regresa el interesante y concurrido Campeonato de Slalom 2025 con la celebración del noveno Slalom de Samper en el circuito de Samper de Calanda y organizado por el Automóvil Club Zaragoza. 49 inscripciones o 50 al día de hoy, de los cuales 9 en debutantes, con los 3 primeros clasificados en la provisional, Víctor Sanz y su Golf MK2, Javier Barlés con el 206 y el ostense Coque García con el Saxo VTS. 15 en la categoría de serie, con los mejor clasificados provisionales, Adrián Cabero con su Swift, Samuel Caseras y Daniel Ojea, que compartirán el VTS, y en esta categoría Aitana Bretos con el BMW 318 Diesel. En históricos, y los ya habituales Pablo Alquézar y su Lotus Elan y Javier Cameo con el Mini Morris, se les ha unido esta temporada el serrables David Lardiés con su Ronda reconocido Leche Pascual. Master más 55, una categoría que debería estar llena por la cantidad de expilotos con ganas de volver, pero que no se atreven, el campeón 2024 José Luis López y su Clio RS y Gregorio Montesa con el Focus. Mujer y Motor tendrá 4 participantes, aunque solo 3 puntuarán. La campeona 2024 Paloma Meseguer con el Golf GTI,
Ana María Rubio con su habitual Corsa C y la debutante Aitana Bretos con BMW. Y por supuesto participan todos los que se juegan la Scratch, incluidos los que subieron al podio en la gala 2024. De 8 a 9 y media, papeleo y técnica. A las 10, briefing. 10 y media, entrenos. 12 y 1 y media, las 2 de carrera. Trofeos y aplausos, abrazos y a las 3. Comer tarde, carretera y manta. Una nueva reunión de amigos y pilotos, casi siempre en el mismo saco, con un clima previsto agradable de alrededor de 25 grados y poca previsión de lluvia. Allí estaremos. Más Fórmula 1, esta vez en el mítico Mónaco, donde si ya era difícil adelantar el domingo pasado en Imola, lo será más en el estrecho y encarrilado Principado. El dominio de los McLaren con Piastri y Norris sigue, y el que dice que su coche es inconducible, Verstappen, pues si llega a ser conducible, R a solo 9 puntos del de Red Bull. Carlos Sainz luchando contra la adversidad y la mala suerte, y Fernando Alonso sin puntos aún, pero con una muestra de las mejoras que han funcionado en Imola. Horarios europeos, o sea, a la hora de comer. En fin, familia, gracias por seguirnos y darnos algún que otro like de esos que hacéis en las redes sociales. Nos vemos en San Pedro el domingo, o por aquí, si queréis el jueves que viene. Mientras, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.